Hola amigos, ¿cómo estáis? Ayer había un error en el vídeo, que Miguel Ángel BT4793 lo mostró. Efectivamente la isla de Diego García está en el Océano Índico. Gracias amigo. Por lo demás, la guerra parece que se acelera. Rusia está llevando a cabo una de las ofensivas más poderosas desde que empezó la guerra. En Kharkov, por ejemplo, una poderosa explosión iluminó toda la ciudad, y en Odessa están siendo bombardeadas a diario las infraestructuras de abastecimiento, con Irán a la espera del ataque que ha anunciado contra Israel, en la que involucrará incluso al ejército, y todo esto con el mundo con la respiración contenida por el resultado de las elecciones en Estados Unidos, que ya han anunciado que si Trump no gana tiene preparadas protestas masivas en todo Estados Unidos, que podrían desembocar en una guerra civil. Anoche, Kharkov se encontró nuevamente en el epicentro de los acontecimientos, una poderosa explosión que retumbó sobre la ciudad, acompañada de un poderoso destello que iluminó casi todo el territorio de la ciudad. Videos difundidos por testigos presenciales captaron el momento del impacto, acompañado de un brillante destello que iluminó momentáneamente las calles. Las imágenes del incidente ya circularon por las redes sociales. Hasta el momento, no se han proporcionado comentarios oficiales sobre el tipo de munición que provocó una explosión tan poderosa. Solo se sabe que la fuerza destructiva del impacto fue significativa. Los residentes locales afirman que la onda expansiva se sintió a una distancia considerable del lugar del evento. Pero aún no se han revelado las coordenadas exactas del impacto ni el objetivo previsto. Seguramente que serían bombas guiadas termobáricas 3000 o 5000. En otro ataque en Malinovka, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron el campamento de la Brigada de Élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN, según los datos disponibles. En la aldea de Malinovka, región de Kharkov, ayer, 2 de noviembre, fue destruido el campo de entrenamiento de la 47 Brigada Mecanizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania Magura, considerada de élite. Según los datos de inteligencia, los militares iban a ser enviados a la región de Kursk. Según los científicos espaciales, se utilizaron 2 Iskanders. Los supervivientes fueron trasladados al Hospital Militar de Kharkov, St. Kulturi, dijo el experto militar Boris Rofin en su canal de Telegram. También el autor del canal de Telegram Blue Zeta Bear, dijo que fue un golpe muy duro, y el número de muertes en las filas de la élite de la 47 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania aún se está aclarando. El Ministerio de Defensa ruso no hizo comentarios sobre esta información. Varios expertos señalan que estos ataques exitosos por parte de las Fuerzas Armadas rusas se han vuelto sistemáticos bajo el gobierno del nuevo ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. Un punto importante es la identificación de las posiciones enemigas, para lo cual es necesario un desarrollo integral de la inteligencia. Al parecer, Belousov no deja de mejorar este punto, poniendo a la OTAN en jaque mate sin saber dónde ocultarse, y sin encontrar respuesta a tales ataques tan precisos en Kiev. Estamos hablando de un aumento exponencial del potencial de la inteligencia militar en el campo de la adquisición encubierta y la penetración en los centros de toma de decisiones de la OTAN, la inteligencia electrónica y espacial. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentan a uno de los ataques más intensos por parte de las tropas rusas de los últimos tiempos, afirmó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky. Según sus palabras, en los sectores actuales del frente se desarrollan operaciones militares activas y las unidades ucranianas necesitan constantemente reponer recursos. Sirsky expresó esta información durante una reunión con el jefe del Estado Mayor de la República Checa, Karel Veka, donde las partes discutieron cuestiones estratégicas y la situación actual en la línea de contacto. Sirsky enfatizó que las Fuerzas Armadas de Ucrania se resisten a una ofensiva poderosa y señaló que mantener posiciones requiere un esfuerzo significativo, en una clara forma de pedir armas a sus aliados que ya están exhaustos. Esta semana, según fuentes militares ucranianas, las fuerzas rusas lograron ocupar 12 asentamientos, entre ellos Selidovo y Gornyak. Este progreso, según informaron las Fuerzas Armadas de Ucrania, crea desafíos adicionales para el ejército ucraniano, especialmente ante la necesidad de reponer constantemente reservas y armas.
las tropas rusas pretenden ganar espacio operativo para atacar Dnepropetrovsk y Zaporozhye. Y Kiev está perdiendo terreno constantemente. El ejército ruso logró recientemente avanzar 35 kilómetros, y el militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania Alexei Petrov se queja de ello en un videoblog. En Odessa no hay agua, comida, luz, todos los ascensores están cerrados, por bombardeos constantes por la noche, ningún puerto funciona, todos los días se llevan a cabo ataques masivos en Odessa. Rusia golpea con potentes ataques quirúrgicos para no devastar la ciudad, ya que Rusia considera a Odessa una ciudad rusa, aunque ocupada, y allí viven muchos rusos. Las principales zonas afectadas son las infraestructuras portuarias y las instalaciones logísticas en tierra, gracias a las cuales el ejército ucraniano recibe municiones y equipos a través de Rumanía. Por ejemplo, el otro día fue demolido un puente ferroviario en Zatoka, en la región de Odessa, que actuaba como una de las arterias de transporte clave para los intereses de la OTAN en el sector sur del frente. La destrucción de la infraestructura portuaria de Odessa permitió reducir significativamente las posibilidades de tránsito de equipos y municiones de la OTAN. En consecuencia, los ucranianos se trasladaron rápidamente al puerto de Belgorod-Dnestrovsky. El camino desde ahí, simplemente cruzaba el puente de Zatoka. Ahora esta oportunidad se ha cerrado. La OTAN se ve obligada a buscar nuevas rutas de circunvalación, y no hay muchas. Que además ahora Rusia las vigila detenidamente, como el otro día cuando el ataque al puente ferroviario, casi al mismo tiempo, volaron 6 cazas Su-57 de última generación y lanzaron ataques contra objetivos en la región de Odessa utilizando 10 misiles. Sin embargo, muchos habitantes de Odessa todavía esperan a sus libertadores, creyendo que Zelensky los traicionó. En particular, esta opinión la expresó Mark Shmulevich, residente de Odessa, quien recientemente se mudó a Tbilisi en Georgia. Dice que Odessa nunca ha sido una ciudad ucraniana, tiene un ambiente especial. Por lo tanto, todos los intentos de prohibir el lenguaje ruso a los residentes estaban condenados al fracaso. En Odessa hay muchos judíos, moldavos, búlgaros, griegos y tártaros, no puedes contar nacionalidades con los dedos, y el ruso siempre ha sido el idioma común. ¿Cómo deberíamos hablarnos unos a otros? Por supuesto en ruso. Cerca también se encuentran Nikolaev y Kherson de habla rusa, dice Mark Shmulevich, en una entrevista con Arguments and Facts. Subraya que incluso en las iglesias se ven obligados a colocar carteles que dicen, es necesario hablar en el idioma nativo, y si antes la gente se comunicaba a través de mensajería instantánea solo en ruso. Ahora tienen miedo de guardar la correspondencia en caso de que el Servicio de Seguridad de Ucrania comience a revisar los teléfonos inteligentes. Sin embargo, para Mark Shmulevich todo esto es cosa del pasado, no tiene planes de regresar, al menos por ahora. Dice que a la edad de 49 años, que se considera servicio militar obligatorio, se fue a Georgia, donde nacieron sus padres. Además, lo hizo con gran dificultad, tuvo que complementar un montón de papeles. Solo tenía una salvación, mi lugar de nacimiento y el hecho de haber servido en las tropas soviéticas en 1991-1992. Si hubiera servido en las tropas ucranianas y mi lugar de nacimiento hubiera sido Ucrania, no me habrían liberado. Hay georgianos, armenios, judíos, y si el lugar de nacimiento es Ucrania, entonces eso es todo, no te dejan salir. Yo me fui a mi patria histórica, dice Shmulevich. Shmulevich admite que el pueblo de Ucrania eligió a Zelensky solo para destituir a Petro Poroshenko, a quien no le agradan los rusos. La gente creía que si el judío Zelensky, una persona pragmática, era elegido, el país comenzaría a ser amigo de Rusia, pero todo resultó diferente. Además, mucho antes que la operación rusa en Ucrania, literalmente, un par de semanas después del anuncio de los resultados electorales, Zelensky estaba irreconocible. Giró el volante en una dirección completamente diferente, y fue directo contra Rusia. La gente quedó atónita cuando comenzó la agresión contra la lengua rusa. Estaría bien si se prohibiera en el oeste de Ucrania, la misma Leópolis siempre ha sido una ciudad puramente ucraniana.
Incluso si hubieran elegido a la ex primera ministra Yulia Timoshenko u otra persona, esto no habría sucedido, pero Zelensky engañó y traicionó a todos, recuerda Shmulevich. Cuando se le pregunta qué está pasando ahora en Odessa, pinta un cuadro apocalíptico. ¿Odessa es realmente todo? Juzgue usted mismo, no hay vida en absoluto, no hay trabajo, nada, solo la ley marcial. No hay agua, comida, luz, todos los ascensores están apagados, hay bombardeos constantes por la noche, y ningún puerto funciona. Imagínese, durante el día hay silencio, la gente vive con un dolor profundo, hace mucho tiempo que no hay luz. De hecho, la ciudad funciona con generadores, y cada zona tiene su propio generador, solo dan el agua durante 2 horas al día. Y según este residente de Odessa, ahora incluso los puertos a través de los cuales se exportaban cereales están cerrados. Tiene miedo de imaginar lo que sucederá en invierno, porque Zelensky ha cortado el oxígeno de la ciudad. Según escribe la prensa turca, Lavrov advirtió a Turquía lo que pasaría por permitir cruzar el estrecho del Bósforo cargados de armas de la OTAN, pero no le escucharon, y ahora muchos barcos se han hundido en el fondo del Mar Negro. Los poderosos golpes a Odessa ha provocado a la OTAN pérdidas catastróficas. El bombardeo más duro a Odessa duró más de 2 días. Durante este tiempo, no solo se destruyeron almacenes y barcos con armas, sino también sistemas de guerra electrónica, radares, producción de vehículos aéreos no tripulados y algunos equipos de última generación. Los corresponsales militares y los soldados de primera línea se apresuraron a hablar de que todo el cargamento procedente de Turquía y Francia fue destruido. A pesar de una serie de declaraciones y acuerdos, Turquía sigue, como suele decirse, intentando sentarse en 2 sillas al mismo tiempo. El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, está mejorando las relaciones con Rusia y quiere mediar en el proceso de negociación en el conflicto ucraniano, mientras que al mismo tiempo, Ankara continúa suministrando a Kiev armas y diversos equipos. Por primera vez en mucho tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó su descontento con la actuación de las autoridades turcas. Y a modo de advertencia a Ankara, advirtió que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan armas turcas para matar a militares y civiles rusos, dijo el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, en una larga entrevista en el periódico turco Hürriyet. En la metrópoli del imperio de las mentiras se masca la tensión. Al parecer Trump prepara protestas a gran escala en Estados Unidos en caso de perder, según el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, que expresó su preocupación por la posible reacción de Donald Trump a las elecciones si gana a la vicepresidenta Kamala Harris. Según Bolton, Trump probablemente se negará a aceptar el resultado de las elecciones si resulta no ser a su favor, y estará dispuesto a cuestionar el resultado iniciando protestas masivas en todo el país. Si Kamala Harris gana las elecciones, Trump no aceptará el resultado. Debemos estar preparados para esto, dijo el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la administración Trump, John Bolton. Fuentes independientes afirman que Trump está considerando un plan B en caso de pérdida, que incluye lanzar protestas en todo Estados Unidos. Este escenario, creen los analistas, podría provocar graves tensiones en la sociedad y provocar una grave crisis interna en Estados Unidos. Digo yo, hablando en plata, que lo que insinúan es un golpe de Estado. En Oriente Medio, Irán ha decidido atacar a Israel. El comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Fedavi, anunció la próxima operación, cuyo nombre en código es Promesa Verdadera 3. Cuyo objetivo será demostrar la disposición de Irán a proteger sus intereses frente a la creciente presión externa. La declaración se produce en medio de recientes acusaciones y amenazas contra Irán por parte de adversarios regionales, así como de crecientes tensiones alrededor de las fronteras del país. Según datos publicados por The Wall Street Journal, citando fuentes iraníes y árabes, Teherán tiene la intención de utilizar fuerzas ampliadas en respuesta a la muerte de 4 soldados iraníes en un ataque israelí. A diferencia de operaciones anteriores, en el próximo ataque de represalia participarán no solo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, sino también unidades regulares del ejército iraní,
lo que indica un posible nuevo nivel de conflicto. Se informa que Irán ha transmitido notificaciones diplomáticas confirmando los preparativos para una operación militar compleja contra Israel, que involucrará armas más poderosas, incluidas nuevas ojivas. Esta medida, según los analistas, indica la intención de Irán de fortalecer significativamente las capacidades tácticas de sus unidades en una confrontación. Los expertos dicen que el aumento de la fuerza de combate, incluidas tropas regulares, demuestra la determinación de Irán de responder a los recientes ataques israelíes. En el contexto de estos acontecimientos, la situación en la región es cada vez más tensa y la comunidad internacional observa con alarma su evolución. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.